Colosenses 1, del 9 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Cuando todos estemos ahí decimos amén. Amén. Lo vamos a leer de manera antifonal. Versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, todos en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Gloria a Dios por esta poderosa y maravillosa palabra que desciende hoy para nuestras vidas. Muy bien, amados hermanos, vamos entonces en esta mañana a empezar con el siguiente tema que nos permite la base bíblica el día de hoy de poder recibir de parte del Señor. En la voluntad del Eterno encontramos nuestro crecimiento. En la voluntad del Eterno, del Dios Todopoderoso, encontramos nuestro crecimiento. Y este tema está sostenido en nuestra temática 2022, en donde como primera iglesia bautista de Guayaquil tenemos la temática una iglesia edificándose en amor. Una iglesia que crece, una iglesia que busca la unidad, una iglesia que se sostiene claramente sobre la base en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para darle sentido y contexto a esta temática y en base a la porción bíblica en esta carta dirigida a los colosenses, podemos encontrar lo que Pablo, el apóstol Pablo, dice, y es importante comprenderlo, es que los colosenses lleguen a entender la voluntad de Dios. Es lo que el apóstol Pablo requiere, es lo que el apóstol Pablo anhela en su corazón. Pero debemos de recordar y comprender con mucha claridad esta carta que el apóstol Pablo dirigía a sus hermanos colosenses. Él no tenía la idea de que esta carta iba a trascender a través de los siglos y que hoy llegue a nuestras manos y que podamos también comprender que la inspiración del Espíritu Santo y el sentido a esta expresión es no solo pensar que los colosenses lleguen a entender la voluntad de Dios, sino que hoy todo aquel que se identifica como hijo de Dios pueda llegar a entender la voluntad de Dios. Es fundamental que podamos comprender en este inicio. Y esto es lo que es importante para el apóstol Pablo, pero principalmente para Dios, que sus hijos entiendan su voluntad. Y saber también que si comienza a entenderse la voluntad de Dios, todo lo que Él desea para ello, de parte de Dios, refiriéndose en este contexto, será dado. Cuando llegamos a comprender y a entender con claridad la voluntad de Dios, lo que el Padre desea para nosotros será dado. Por lo tanto, el objetivo principal de la vida del creyente debe de ser el saber la voluntad de Dios. Usted, al igual que yo, como hijo de Dios y todo hijo de Dios, tiene que estar llamado dentro de su objetivo principal a saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es esa voluntad preciosa. Y es aquí donde muchos cristianos se pierden el horizonte, pierden el norte, la brújula comienza a dar muchas vueltas y nos perdemos porque pensamos que la voluntad de Dios es un itinerario, pensamos que es solo eso, que hay que descubrir cuál es el itinerario que Dios tiene para con nosotros. Llegamos a limitar la voluntad de Dios, llegamos a pensar a dónde Dios quiere que vaya en este día o lo que Dios quiere que haga en este día. Muchos amanecen en la mañana y toman la Biblia
y normalmente eso era muy común antes, y espero que haya ido cambiando. Bueno, vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos en este día. Y abrían la Biblia, y donde caía ahí el dedo, porque lo hacían con los ojos cerrados, esa es la voluntad de Dios para mí en este día. Muchas veces hemos limitado con nuestra mala concepción de lo que realmente es la voluntad de Dios. La mayoría de las oraciones son dirigidas a veces en este tipo de pensamiento, en mentes que tienen una limitada manera de ver la voluntad de Dios. Por ejemplo, preguntas como esta: ¿qué es lo que debería hacer hoy? ¿Qué debería hacer hoy? Nos preguntamos mirándonos al espejo o mirando al techo de la casa. ¿Dónde debería ir en este día? Muchos preguntan: ¿con quién debería de casarme? Pero el conocer la voluntad de Dios es mucho más que solo saber lo que hay que hacer. La voluntad de Dios va más allá de aquello. Comienza por saber quiénes somos. ¿Usted sabe quién es? ¿Usted en realidad, a la luz de la palabra, ha comprendido quién es? ¿Lo sabe a profundidad? ¿Alguna vez, por ejemplo, a manera de anécdota, le has preguntado a alguien que te molestó? Y creo que es una pregunta muy común desde nuestra infancia, desde nuestra niñez. Algunos tal vez la siguen utilizando. Por ejemplo, si alguien te ha molestado, tú le puedes preguntar o le has preguntado: ¿quién te crees que eres? Esta pregunta es muy común. ¿Alguien a usted alguna vez le ha hecho eso? ¿O usted le ha preguntado a alguien: ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Instintivamente sabemos que el comportamiento ofensivo es el resultado de quien pensamos que somos. Mucha gente lo tiene pensado de esta manera, y es por eso que se presentan los desafíos. Pero Dios también sabe esto, y en medio de todo esto, la gloria de las buenas nuevas, de estas buenas noticias, es que Él nos ha convertido en algo distinto de lo que éramos en el pasado. Todos aquellos que estamos en Cristo fuimos hechos nueva criatura por medio de Cristo Jesús. Y en tal sentido, el curso primario en estudiar al Espíritu Santo es el aprender lo que Dios nos ha hecho para hacer. Dios nos hizo nuevas criaturas. ¿Para qué? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Para qué Dios me hizo una nueva criatura? ¿Para qué ahora me ha puesto un nuevo corazón, una nueva mentalidad, una nueva visión, una nueva perspectiva de vida? Dios dice en su palabra, en 2 Corintios 5:17, que las cosas viejas quedaron atrás, todas son hechas nuevas. Cuando llegamos a comprender esto de manera tal de poder aprender lo que Dios nos ha hecho para hacer, ya no la comodidad, ya no de ser lo primario en nuestra vida. Muchas veces creemos que todo tiene que girar alrededor de nuestra vida, de nuestras necesidades, ya no ver la vida en ese sentido. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Comenzar a cambiar nuestro criterio de lo que somos en realidad. Nuestra comodidad ya no ha de ser lo primario en ningún momento en nuestra vida, sino lo que Dios nos llama a hacer y lo que nos ha hecho para hacer. ¿Qué lo llamó a hacer Dios a usted? Usted conoce bien claro quién es. Dios lo hizo nuevo ¿para hacer qué? Venimos a un lugar donde elevamos a través del cántico alabanza, pero en realidad esa es la razón por la cual Dios me ha hecho una nueva criatura, para adorarle, para alabarle. Usted tiene, al igual que yo, la necesidad de comprender la voluntad de Dios. Cuanto más comprendes quién eres ahora y todo lo que Dios te ha hecho ser, en tal sentido será más que tu comportamiento el que va a cambiar automáticamente. Y comenzaremos a hacer las cosas que Él demanda. Cuando entendemos ahora quiénes somos, que ya no somos simplemente creación, que ya no estamos muertos en delitos y en pecados, que ya no estamos condenados, que ya no estamos en esclavitud, en oscuridad, sino que ahora hemos sido realmente hechos una nueva criatura para ser la luz de este mundo, la sal en este mundo, para poder proclamar como embajadores de Cristo al que vive y reina por los siglos de los siglos, para hacer tantas cosas que Dios nos manda hacer. Cuando comprendemos realmente quiénes somos delante de Dios, nuestra vida comienza a tomar sentido. Fuimos hechos distintos para hacer algo distinto. Dios nos sacó de las tinieblas
nos sacó del pecado, de la esclavitud, del fango y del lodo, donde nos revolcábamos antes en Cristo Jesús para ser diferentes, ante todos aquellos quienes nos rodean. Recordaba esta semana aquella expresión que el Señor trae a nuestras vidas. La única Biblia que muchos leerán a tu alrededor es tu propia vida. Y eso será posible si tú has comprendido quién eres, qué es lo que te hizo el Señor para ser alguien distinto en este mundo. Muchos dicen hoy que no hay diferencia entre cristianos y no cristianos. ¿Será acaso cierto eso? ¿Será acaso que le podemos dar nosotros validez a ese tipo de comentario? ¿Será acaso que hoy en día ya no hay diferencia entre entrar a una iglesia y a una discoteca? ¿Será acaso que ya no hay diferencia en ver a alguien que dice ser cristiano en su casa, pero en el trabajo es totalmente distinto? Muchas preguntas que nos llama a hacernos el Señor, y partimos de aquella carta con un pedido especial que el apóstol Pablo estaba haciendo delante de su Padre por sus hermanos en Colosas. En este contexto podemos ver desde el versículo 3 hasta el 14, en este capítulo 1, una oración. Es una oración muy poderosa y hay que comprenderla desde ese punto de vista. Pero esta oración está dividida en dos partes. La primera parte de la oración es donde el apóstol Pablo le da gracias a Dios por la vida espiritual de sus hermanos. Y esto es maravilloso, de sus hermanos ahí en Colosas. Pero la segunda parte vemos una acción importante a la cual estamos llamados todos a orar los unos por los otros, a interceder los unos por los otros. Y el apóstol Pablo intercede por sus hermanos. Y hay una característica importante de ver que me parece que es necesario tenerla con claridad. Esta oración que él hace nos permite ver la forma perseverante en la cual él ora, porque dice en el versículo que leíamos al comienzo, versículo 9, desde el día que lo oímos. O sea, una oración perseverante, pero también permanente. Más adelante dice, no cesamos de orar. Qué importante es orar los unos por los otros con estas características, perseverando y también permanentemente. En tal sentido, es claro que para conocer la voluntad de Dios, después de todo lo mencionado, debemos de considerar los siguientes aspectos, los mismos que son revelados en el contenido de esta noble petición. Pablo estaba orándole a Dios por sus hermanos a su alrededor, por aquellos hermanos que como tú y yo tienen muchas necesidades espirituales, físicas y materiales. Pero hay algo importante de ver en esta petición. Y vamos a ver, lo primero, son las cualidades necesarias para el crecimiento espiritual. En la voluntad del Eterno nosotros encontramos la necesidad de crecer. Si estamos hablando de un año de edificándonos en amor, estamos poniendo sobre tal de que hay bases sobre las cuales hay que ir creciendo. Y en la voluntad de Dios vamos a encontrar, a través de la palabra que está revelada su voluntad, cualidades necesarias para el crecimiento espiritual. Y lo primero que Pablo pide a Dios es que los creyentes, sus hermanos en Colosas, tengan conocimiento. Muchos dicen que el conocimiento es caro, pero el no tener conocimiento es aún más caro. ¿Por qué? Porque para tener conocimiento hay que invertir. Hay muchas maneras de hablar de inversión. Si nosotros nos enfocamos en la parte espiritual, hay que invertir especialmente la vida, el tiempo. Hay que invertir horas de estudio. Hay que invertir en ciertos instrumentos complementarios, diccionarios, exégesis. Hay que invertir, amados hermanos, para conocer de Dios. Pero el no hacerlo es más caro. Si usted quiere verlo desde el punto de vista como un retorno por lo que usted está invirtiendo, es mucho más caro no invertir en el conocimiento de Dios, porque sus decisiones estarán llenas de muchos vacíos y las consecuencias de sus decisiones lo acompañarán por siempre. Por lo tanto, el anhelo del apóstol Pablo es que sus hermanos tengan conocimiento.
Pero no cualquier conocimiento, no un conocimiento abstracto, sino un conocimiento práctico, el conocimiento de la voluntad de Dios. Y ese es el anhelo de todo siervo de Dios para con sus hermanos, que conozcamos la voluntad de Dios, que está resumida en 1189 capítulos, 66 libros, y usted puede prácticamente dedicarle tiempo para hacerlo. Pero es importante que ese anhelo realmente lo tengamos todos coordinadamente. En ese sentido, dice el versículo 9, en la segunda parte de nuestra lectura central, de pedir que seáis llenos. Vemos acá de que el apóstol Pablo está pidiendo que sus hermanos sean llenos del conocimiento de su voluntad. No habla de un poco, sino una llenura completa. Sean llenos de ese conocimiento, que tengan conocimiento amplio y profundo de la voluntad de Dios para sus vidas. Cuando nosotros dejamos vacíos, el mundo se encarga de llenarlo. Por eso para hoy, para muchos cristianos ya el matrimonio está perdiendo valor, la fidelidad está perdiendo valor, la postura con principios cristocéntricos está perdiendo valor, porque los vacíos que usted tenga, el mundo se va a encargar de llenarlos a través de las mentiras satánicas que buscan destruir lo que Dios ha llamado bueno. En ese sentido, amados hermanos, tenemos nosotros que ser llenos del conocimiento, ese conocimiento amplio y profundo de lo que Dios desea para mí. Me hizo una nueva criatura para ser alguien diferente. La palabra común griega para conocimiento es gnosis, que tiene que ver con sabiduría en general. Pero hay una palabra compuesta, epignosis, que se refiere al conocimiento moral y a los valores éticos, tanto como al pecado. Tenemos que conocer lo que Dios aborrece, tenemos que conocer lo que Dios condena, tenemos que conocer lo que Dios ama, lo que a Dios le agrada. Hay que conocer la voluntad de Dios de manera total, y eso es a través de su palabra. En tal sentido, este término en el griego también se refiere a una relación íntima con Dios. Cuando encontramos en el Antiguo Testamento, en Oseas, por falta de conocimiento mi pueblo perece, no significa un conocimiento abstracto, no de conocer así, simplemente de manera muy general, sino de aquella intimidad que el pueblo deja de tener con Dios por dedicar su tiempo y su vida a otros menesteres que lo único que traen es destrucción a la vida de la persona. Encontramos entonces la necesidad y el anhelo que en aquel entonces Pablo veía para sus hermanos. Pero es el mismo anhelo que Dios siempre ha tenido para sus hijos, no solo para los colosenses, sino para todos aquellos que hoy escuchan este mensaje, para todos los hijos de Dios, conocimiento lleno, completo de su voluntad. Y la voluntad es telema. Dios tiene un telema, una voluntad, un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Que seamos llenos del conocimiento de su telema, de su voluntad para nuestras vidas. Tiene un lugar particular para cada uno de nosotros en toda la creación, en todo el universo. Y es necesario que en su voluntad el Señor quiere que nos ocupemos en ese espacio en particular. ¿Quiere propósito para su vida en este nuevo año? Estamos recién a pocas horas de terminar el primer mes del año 2022. Y se fue así, como agua en las manos. Se evaporó rápidamente. Ya nos quedan 11 meses. Aún hay oportunidad realmente de buscar cuál es la voluntad de Dios para con mi vida. Comencemos entonces buscando quiénes somos, qué somos, para qué Dios nos hizo una nueva criatura. Encontramos tantas preguntas y todas sus interrogantes tendrán unas respuestas en la palabra de Dios. Podemos cumplir con el propósito de Dios en esta tierra, conociendo su voluntad para con nosotros. Y mientras tratamos de comprender y llenar ese espacio, acerquémonos cada vez más y más a la presencia de Dios. Acerquémonos cada vez más y más
a hacer su voluntad. Acerquémonos de tal manera a Dios que no hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Y eso se resume en un término llamado consagración. Consagremos nuestras vidas para hacer la voluntad de Él. En tal sentido, amados hermanos, amigos, es necesario indicar que este conocimiento del cual el apóstol Pablo habla tiene también características importantes. Sabiduría, dice el versículo 9, en la parte C, dice sabiduría e inteligencia espiritual. Ese conocimiento debe de ser caracterizado por sabiduría, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Al hablar de esta sabiduría, hablamos de Sofía, que es un término en el griego. Sofía, que habla de sabiduría. La fuente de la verdadera inteligencia es entender, es comprender nuestro lugar en relación con Dios. ¿Cuál es su lugar en esta relación? ¿Cuál es su lugar dentro de esa intimidad con el Señor? Comprendamos la necesidad de buscar en la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos al libro de Salmo, capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Estas palabras, amados hermanos, se van a repetir en otros textos bíblicos, sobre todo cuando comprendemos que para buscar la sabiduría tenemos que temer a Jehová. Tener un temor reverente. No es el miedo, sino la reverencia de hacer lo que Dios nos busca para hacer, y es hacer su voluntad. Dice Proverbios 9:10 como referencia: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Salomón, en cambio, nos invita a ver cómo es el tema también del conocimiento del Santísimo, es la inteligencia. Pero partimos del principio. El principio para ser sabios y entendidos es el temor de Jehová. Si vamos un poco más atrás, en Proverbios 1:7, también nos dice lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ahí habla algo importante. El insensato, en cambio, es aquel que hace a un lado esta sabiduría. Amados hermanos, las respuestas a esta postura de que nuestro conocimiento sea en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Para poder hablar entonces de esta verdadera inteligencia, es necesario comprender nuestro lugar en relación con nuestro Padre Celestial. No podemos decir que somos sabios y no temer a nuestro Padre Celestial, no ser reverentes ante Él, no hacer lo que Él nos manda hacer, amar lo que Él nos manda amar, aborrecer lo que Él nos manda aborrecer. Y en tal sentido, estos dos aspectos muy relevantes en nuestra lectura central nos trae a colación algo necesario. Nos capacitan para poder descubrir la voluntad de Dios. Esa sabiduría y esa inteligencia espiritual traen capacitación a nuestras vidas para descubrir, a la luz de lo que está revelado en estas sagradas escrituras, cuál es la voluntad de Dios. Por un lado, la inteligencia espiritual es aquella sabiduría que viene del Espíritu, no esa sabiduría que viene del barrio, no esa sabiduría que viene de las tradiciones antiguas, no de esa sabiduría que viene de tu experiencia. No viene de la mente natural del hombre, viene solamente del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que necesitamos descubrir como cristianos, descubrir esta sabiduría que viene del Espíritu, para no andar tomando decisiones o actuando de manera incorrecta delante primeramente de Dios y como consecuencia delante de los hombres. Porque si actuamos mal delante de Dios, amados hermanos, todo se viene abajo. Lo que es importante, amados hermanos, descubrir como hijos de Dios es lo que Dios piensa sobre
la vida. ¿Qué piensa Dios sobre la vida? ¿La vida es una realidad o es una ficción? La vida a la que Dios se refiere es una vida como el hombre la ha visto, única en esta tierra, donde nace, crece, se reproduce y muere. Y bueno, y otra vez comienza el ciclo, porque para ellos es cíclico. Y vuelve a reencarnarse por ahí en un animal, en una mosca, en un burro, no sé. Eso piensan algunos. ¿Qué es la vida para Dios? ¿Qué es la vida para usted? Y si queremos ser realistas, nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios. Debemos de profundizar en la palabra de Dios, de cómo Dios ve la vida. Y la vida no es cualquier cosa. Muchos tienen a la vida como algo ínfimo. La vida es algo maravilloso que Dios creó y Él nos otorgó aliento de vida. Y ese aliento de vida a nosotros, amados hermanos, debemos de poderlo entender. ¿Qué significa la vida para Dios? Y si queremos respuestas, aprendamos entonces con inteligencia espiritual y la sabiduría de Dios este y otros temas más de relevancia para la vida de todo cristiano. Por ejemplo, los griegos premian la inteligencia. Los griegos premian, como dice este término, sofía. Pero por otro lado, el apóstol Pablo contrasta la sabiduría de Dios con la insensatez del mundo. El mundo es insensato, amados hermanos. El mundo es fatuo. El mundo es ridículo. El mundo está perdido en sí mismo. Y Pablo nos lleva a ver este contraste. Por ejemplo, Dios escogió la cruz de Cristo para salvar al mundo, pero este plan al mundo le pareció insensato. Por eso muchos no creen en la cruz. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo, usted es llevado a la cruz. Usted muere, es sepultado, pero también resucitado, porque nuestro Redentor vive y está a la diestra de Dios Padre. Cuando logramos comprender, amados hermanos, el plan de Dios, amados, realmente el mundo queda al descubierto. El mundo es insensato. Porque hay una versión de 1 Corintios 1:25, cuando dice que lo loco de Dios es más sabio que los hombres, porque el mundo se refiere así a Dios. Cuando vamos a la versión 960, dice 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios, que es lo que el mundo dice, es más sabio que los hombres. Es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso Pablo ora para que sus hermanos, los colosenses, puedan ganar no solo sabiduría, no solo sofía, sino realmente una naturaleza, esta sabiduría espiritual. Me gusta este término que a veces lo decimos, lo repetimos, pero no sabemos en el original griego, en el idioma como tal, qué significa. Cuando hablamos de una sabiduría de naturaleza espiritual, hablamos de neumáticos. Y usted neumático lo ve en su carro, ¿no? Lo llama la famosa llanta. Pero neumático significa sabiduría con inteligencia espiritual, de naturaleza espiritual. Dios no quiere que sus hijos simplemente sean sabios o que sean sabidos, como muchos se dicen, sino que su sabiduría provenga de esa inteligencia que solo el Espíritu Santo de Dios puede otorgar, y que nuestras decisiones, amados hermanos, dentro y fuera de la iglesia, sean las que Dios espera que tú y yo tomemos. Por eso Él recalca en toda sabiduría. Sabiduría, amados hermanos, en toda sabiduría. Hay dos términos más en el griego: sunesis, de sunieme. Y estas palabras griegas se refieren a cosas que se juntan en la mente. Lo que se junta en la mente para aclararse. Cosas que se aclaran en nuestra mente, en nuestra manera de ver. Y hablamos de experiencia, que muchas veces usted de repente no entendía principios sobre los 10 mandamientos, o por qué tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, o por qué tengo que amar a mi vecino más que a mí mismo,
o por qué no puedo mentir, o por qué no puedo hacer lo de acá o lo de allá. Muchas veces la gente se confunde y no haya claridad, pero cuando realmente buscamos a Dios de todo corazón y llega esa sabiduría con la inteligencia espiritual, dice que ocurren que estas palabras al interior, con la guía del Espíritu Santo, se aclaran y entendemos que sobre Dios no puede haber nada en nuestras vidas, que tengo que amar a mi prójimo más que a mí mismo, porque se resume en la ley de Éxodo. Cuando comenzamos a comprender por qué razón estoy llamado a ser fiel como hombre o como mujer, por qué estoy llamado a ser proveedor en mi casa, por qué estoy llamado a respetar y amar a mi esposa, o por qué la esposa está llamada a sujetarse a su marido en Cristo Jesús. Cuando comenzamos a entender estas verdades es porque el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas y podemos decir: ahora sí lo entiendo. Han pasado 20 años tal vez tratando de comprender algo, porque lo hacía en mí capacidad, lo hacía en mi sabiduría, lo hacía en mi experiencia. Pero cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, amados hermanos, y te ilumina el entendimiento, comenzamos a comprender las verdades que solamente los que están en el Espíritu las pueden comprender. El que está en la carne nunca la va a entender. En medio de todo esto, amados hermanos, de repente vemos con claridad las cosas que tal vez las habíamos calificado de misteriosas, que las habíamos calificado ahí como medias borrosas, no las entendíamos. Hay mucha gente que se sigue preguntando: ¿por qué en la escuela me hablan a mí de miles, de millares, de millones de años de una planta? Y en la Biblia encuentro solamente 6,000 años. ¿Cómo es que tratamos de entender esto? Y la gente se olvida que el primer hombre en esta tierra no estaba ahí pues de un día de nacido, sino que Dios lo creó y lo puso en forma de adulto, porque Él es el Todopoderoso. Y la gente se comienza a explicar: ¿y cómo están los dinosaurios? ¿Y cómo apareció este primer hombre que parecía un mono, que se parecía al de acá, que tenía una dentadura, una quijada así? Y comenzamos a buscar tantas explicaciones y perdemos la verdadera realidad. Y nos confundimos porque buscamos un conocimiento que realmente solo quiere satisfacer nuestra carne, nuestro ego. En tal sentido, para descubrir la voluntad de Dios se requiere de sabiduría. Sabiduría. La voluntad de Dios requiere sabiduría, y es la aplicación de la inteligencia de lo que estamos aprendiendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Solo aquellos que dedican tiempo a la lectura, al estudio, a escudriñar la palabra de Dios, son los que están buscando ese conocimiento, esa llenura. Por ejemplo, mucha gente cree que Dios tiene que llenarlo a usted del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Dios tiene que llenarlo a usted del Espíritu Santo? Dios no lo va a llenar a usted del Espíritu Santo. Es usted el que se tiene que llenar del Espíritu. Por eso dice: sed llenos del Espíritu, hablando entre nosotros cánticos, alabanzas, salmos. Esa es una disposición mandatoria, impositiva de Dios para sus hijos. Mucha gente cree que llegó un día y bueno, llegó el Espíritu Santo y lo llenó a usted. No, amado hermano. Buscar esa plenitud del Espíritu es un ejercicio diario. Buscar el rostro de Dios, estudiar su palabra, ejercitarnos en la vida de iglesia, tener comunión e intimidad con el Señor. Cuando el erudito griego Arquímedes entró en la bañera, en su contexto, ¿no? Entró a la bañera, vio que el nivel del agua subía. Subía porque él se metía a la bañera y el agua subía. Imagínense, usted hoy lo entiende tal vez fácilmente. En esa época se estaban buscando nuevas teorías, había que demostrarlas. De repente entendió que el volumen del agua desplazada debe ser igual al volumen del cuerpo sumergido. Dice que cuando él comprendió esta verdad, cuando se le aclaró este misterio borroso para él, dice que salió con tanta emoción con este descubrimiento que corrió desnudo por las calles gritando eureka. Imagínense el nivel de satisfacción que tenía este entendido griego sobre lo que había descubierto, y decía: lo he encontrado, he entendido, he comprendido
este misterio. Pablo no esperaba que los cristianos colosenses en su época corran desnudos por las calles. Esa no era la finalidad, pero sí oraba para que experimenten el tipo de claridad espiritual, así como Arquímedes experimentó con los principios físicos. Qué hermoso es poder ver a nuestro alrededor a nuestros hermanos que buscan el conocimiento de la palabra de Dios para sus vidas, que buscan entender la voluntad de Dios para sus vidas. Qué hermoso es poder ver a los hermanos cuando lo hacen manifiesto. He comprendido, estuve tantos años dudando, ahora encuentro esta verdad. Lo emocionado en medio de todo esto que el apóstol Pablo no simplemente le estaba pidiendo a los colosenses que sepan cosas. O sea, aquí el apóstol Pablo no solo estaba anhelando que sus hermanos supieran las cosas, como por ejemplo, con quién hay que casarse, qué trabajo debo de hacer o dónde debo de vivir, sino más bien la sabiduría e inteligencia espiritual se debería de manifestar para saber por qué casarse con esa persona. Muchos jóvenes no entienden, no comprenden lo que Dios dice: no os unáis en yugo desigual. A veces muchos forzan su vida y tienen tanto poder de convencimiento sobre la otra parte que a veces hasta aceptan a Cristo y se bautizan con tal de casarse. ¿Usted ha visto eso a su alrededor? Otros simplemente no comprenden estos principios. ¿Por qué hay que casarse? La sabiduría te lleva realmente a tener mayor profundidad en lo que tú preguntas delante de Dios, en saber por qué con esa persona incluso. ¿Por qué hacer ese trabajo? ¿Por qué vivir en ese lugar? Preguntas con mayor claridad. Pero al final del día, el apóstol Pablo no era meramente un hombre que buscaba en ellos cosas muy básicas, como que simplemente cómo tomar buenas decisiones. Ese no era el anhelo principal del apóstol Pablo. Eso viene como consecuencia. Lo que él sí anhelaba era algo mucho más profundo, y lo podemos ver en los versículos que vienen a continuación. Por ejemplo, podemos sintetizar 4 cosas puntuales en el versículo 10. Mira el nivel de profundidad del anhelo y la petición que él estaba haciendo a Dios. Él estaba haciendo una petición a Dios mucho más profunda del anhelo que él sentía hacia sus hermanos. No solo quiero que tomen buenas decisiones, no que vayan más allá. Por ejemplo, dice el versículo 10, en la primera parte, que los creyentes vivan. Léalo conmigo: para que andéis como es digno del Señor. Hasta esa parte no más. El anhelo del apóstol Pablo de esta sabiduría y de esta inteligencia espiritual que buscaba en ellos era para que ellos puedan vivir vidas dignas del Señor. Vidas dignas. ¿Qué tipo de cosas serían dignas del Señor? Usted está llamado a vivir vidas dignas. Una vida digna, amado hermano. ¿Qué es para usted una vida digna? ¿Cómo usted matiza esta expresión en su diario vivir? ¿Qué es entonces vivir una vida digna delante de Dios? ¿Vivir como el mundo vive? ¿Hacer lo que el mundo hace? ¿Responder como el mundo lo hace? ¿Qué es vivir una vida digna delante del Señor? Mira el nivel de alcance que iba a tener este conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En la vida de estos hermanos se tenía que reflejar, al igual que en la vida nuestra hoy por hoy, qué tipo de vida debemos de llevar, una vida digna. Vivir una vida digna delante del Señor es vivir como Cristo vivía. El mejor ejemplo a seguir es Jesús, nuestro Maestro. Es Jesús quien va delante de nosotros. ¿Seguimos las pisadas de Jesús? ¿Seguimos las pisadas de Jesús? Jesús compasivo, Jesús benevolente, un Jesús bondadoso, un Jesús generoso, un Jesús amoroso, un Jesús que se preocupaba por sus hermanos. Y si este principio lo llevamos a casa, si este principio lo llevamos al trabajo,
Hoy se habla de nuevos impuestos y la clase media y la clase trabajadora y todo el mundo dice, ¿y ahora? Pero hay maneras de evadir, hay manera también de sacarle la vuelta al gobierno con sus impuestos, y comenzamos a manipular en nuestra mente, a maquinar cómo vamos a hacer para pagar menos impuestos, cómo vamos a hacer para no declarar esto o lo de acá. Entonces ya no voy a hacer esto. Muchas personas son arrastradas, e incluso los cristianos, porque se ofenden, porque se rehúsan a aceptar una imposición, en tal caso que viene como mandato y como ley. Esa es sabiduría de mundo. El Señor dice, yo no la quiero para mis hijos. Yo quiero que sean sabios y entendidos, que tengan llenura del Espíritu Santo para discernir. Pero para eso hay que buscar el conocimiento en la voluntad de la palabra del Señor, con inteligencia y sabiduría espiritual. Hacer la diferencia. ¿Para qué Dios me hizo una nueva criatura? Para ser diferente en este mundo y en esta sociedad perversa y caída. Por lo tanto, amados hermanos, los creyentes, los hijos de Dios, estamos llamados como consecuencia a vivir vidas dignas delante del Señor, a hacer la diferencia, a marcar la diferencia, a vivir para Cristo. Algo más que hace ver en estos momentos esta consecuencia clara que sintetiza en la profundidad del anhelo del apóstol Pablo, que ellos agraden a Dios en todo lo que hacen. No solamente vivir vidas dignas, dice también más adelante el versículo 10, agradándole en todo. ¿Usted le agrada a Dios? Póngase a pensar en este momento. Yo le estoy agradando a Dios con mi vida. Póngase un momento delante del espejo espiritual y diga, Señor, yo te estoy agradando con todo lo que hago. Seguro que le agradamos a Dios con todo lo que hacemos. Seguro que en este momento su vida está tan correctamente bien llevada por sus buenas decisiones, en el conocimiento, en la inteligencia y en la sabiduría espiritual, como para decir al Señor, Señor, yo estoy haciendo todo lo que a ti te agrada. Miremos un poquito más hacia adentro. ¿Qué podemos hacer para complacer a Dios en todos los sentidos? Por ejemplo, el Señor Jesús lo dijo bien claro. El primer gran mandamiento: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu energía, con todo lo que eres. No chistes, no reclames, no reniegues. En otras palabras, Dios está por encima de todo. Y si usted no lo vive así, entonces cuidado con decir que todo lo que hacemos le agrada a Dios. Le puede estar agradando a sus ojos, le puede estar agradando al vecino, pero tal vez no le está agradando a Dios. Es que a veces creemos que lo correcto es bueno, porque no siempre lo bueno es correcto o lo correcto es bueno. El segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces ni siquiera en la misma casa el marido soporta a la mujer, ni la mujer soporta al marido. Hay hijos que no resisten a los padres, hay padres que aborrecen a sus hijos, hay hermanos que aborrecen a los vecinos. Realmente no es fácil agradar a Dios en todo. Pero eso no queda ahí, porque vamos a darle contundencia a esta postura. Dice también que ellos produzcan abundante fruto espiritual en buenas obras. Dice este mismo versículo, agradándole en todo por un lado, llevando fruto en toda buena obra. Fructificar, por lo tanto, significa una vida disciplinada, vivir como hizo Cristo, de manera que glorificara al Padre Celestial. Y el apóstol Pablo nos hace ver, cuando él resume a los Gálatas, el fruto del Espíritu. Estamos llamados, amados hermanos, a llevar frutos, que todo lo que hagamos realmente le glorifique, que todo lo que hagamos realmente sea para darle la honra y la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amados hermanos, estamos viendo
¿Para qué Pablo quería que estos hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Y que ese conocimiento esté caracterizado por sabiduría e inteligencia espiritual. Hay que llevar muchos frutos. Estas actitudes, amados hermanos, son importantes. También dice que ellos crezcan en su conocimiento. Dice más adelante este versículo, en el conocimiento de Dios. No solamente en conocer quién es Dios. Por ejemplo, ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Amén. ¿Sabe quién más cree en Dios aparte de usted? El diablo. Y sus seguidores creen en Dios. Pero él dice la Biblia dice que ellos tiemblan. ¿Usted tiembla delante de Dios? Amados hermanos, no es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Y para creerle a Dios yo necesito sumergirme y entrar en esa intimidad, en esa comunión con Dios. Y Pablo dice claramente para que crezcan en comunión con Dios, en intimidad con Dios. ¿Cómo puede una persona crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cómo una persona puede crecer en intimidad con Dios? Lo uno es consecuencia de lo otro. Por ejemplo, hay muchas disciplinas en la vida de iglesia. Esta es una manera realmente que me lleva, después de un culto congregacional, buscar y decirle al Señor muchas gracias. Realmente haces posible que yo pueda crecer a través de un culto congregacional, escuchando tu palabra, a través de leer la Biblia, de orar, de poder ayunar, etcétera, etcétera. Hay muchas disciplinas, amados hermanos, que nos llevan a crecer en el conocimiento de Dios. Pero si no me congrego, si es que no oro, si no ayuno, si no leo la Biblia, pero sin embargo son los primeros a veces en decir que son cristianos. Las posibilidades para aumentar nuestro conocimiento de Dios son realmente claros en su palabra, en su voluntad revelada. Y para lograr estas cosas hay que tener un conocimiento amplio de la voluntad de Dios. Muchos no se congregan porque dicen que no es necesario ir a la iglesia, porque así es. Muchos no diezman porque dicen que no es necesario diezmar. Muchos no leen la Biblia porque dicen que ya la Biblia es anticuada. Muchos no oran porque dicen ya Dios lo sabe todo. Y comenzamos a encontrar una serie de excusas porque no conocemos la voluntad de Dios. Y la voluntad del Padre es clara. Y hay un conocimiento que es al cual nosotros estamos llamados a ser llenos. Y es caracterizado por la sabiduría y la inteligencia espiritual. Amados hermanos, estas características o cualidades nos llevan a ver también el resultado del crecimiento espiritual. Porque Pablo lo hace ver claramente en los siguientes versículos. En el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Podemos ver cuál es el resultado del crecimiento espiritual, porque la segunda petición de Pablo tiene que ver con poder espiritual. Pablo anhelaba que los creyentes, que sus hermanos en Colosas, sean fortalecidos con todo poder. Poder de dunamo, de dunamis. Ese poder, el Dios es poderoso, el eterno y el soberano Dios, y dispensa poder a los que creen en Él y le sirven. ¿Cuántos creen que podemos recibir poder de parte de Dios? Es claro que a veces tergiversamos la Biblia y creemos que vamos a tener poder como Sansón. Y muchos se dejan crecer el pelo y andan por ahí todos pelones creyendo que son fuertes. Muchos creen que tienen el poder para sanar gente y andan por ahí vendiendo trapitos o el sudor, o por ejemplo se secan el sudor y dice este pañuelo ungido porque está con el sudor que el poder le dio a este hombre, y vayan y sanen. Amados hermanos, la gente se deja engañar.
Si bien es cierto, hablamos de poder, pero hablamos de capacidades. No hablamos de esos poderes mágicos que algunos hoy creen que reciben. Por ejemplo, yo quiero que usted mire a su alrededor y mire lo que está cayendo en este momento. Estoy haciendo caer polvo de oro. ¿Usted se imagina si aquí cayera polvo de oro? Toda la gente de Zaruma viniera acá a recibir el polvo de oro. La gente se está dejando engañar, amados hermanos, porque lo que la palabra de Dios nos dice, fortalecido con todo poder, con ese dunamis, esa capacidad que solo Dios le puede dar a los que creen en Él y a los que le sirven. Capacidad para ser instrumentos de bendición, canal de bendición para personas que necesitan escuchar el poder del Evangelio de Cristo, que es transformador. Esta capacidad que implica el dunamis es, en otras palabras, la capacidad de cumplir y hacer cosas, pero cosas para el reino, no para vanagloria de hombres que hoy en día se embelecen en sí mismos y comercializan una falsa religión. Esa capacidad también implica poder activo y también positivo. Capacidades, amados hermanos, la capacidad que Dios nos da en el Espíritu Santo de ser instrumentos y canal de bendición, pero también incluye valor. Esta capacidad que Dios nos da trae como consecuencia el valor, la valentía que deberían de haber tenido aquellos primeros discípulos, esos hombres y mujeres, los que se los conocía como los del camino, porque así se los identificaba, los del camino. Cuando después recibieron por primera vez ese distintivo como cristianos, fue posterior a tantos eventos que tuvieron que atravesar por la tremenda persecución que sufrían. ¿En manos de quiénes? Primero de los judíos a su alrededor, de aquellos ortodoxos, fariseos, legalistas que no creían que Cristo era el Mesías, pero también de los romanos. Dios les estaba dando capacidad, y Pablo le dice que el Señor les dé la capacidad de aguantar, de soportar el valor de confrontarse con la oposición, pagando el precio de identificarse como cristiano. ¿Acaso usted se olvida a dónde iban a parar los cristianos en el tiempo de Nerón? ¿Para qué servían los cristianos? Yo le voy a decir más o menos. Usted ve ese parlante ahí sobre ese pedestal. Imagínese a un cristiano ahí colocado en ese pedestal para alumbrar las calles. Tenían que tener capacidad, y solamente por el poder del Espíritu Santo iba a ser posible. Y Pablo oraba por ellos. ¿Y por qué esto de acá viene tan activo el día de hoy? ¿Cómo está la iglesia en estos tiempos? ¿Cómo se está preparando la iglesia para el evento más maravilloso y extraordinario que está por venir? Hay que tener valentía, amados hermanos, para decirle a la gente a nuestro alrededor: arrepiéntete, porque el tiempo se está terminando, la gracia se está terminando y Cristo viene pronto por su iglesia. Amados hermanos, la capacidad a la que se refiere esta palabra es importante y hay que tenerla, y viene como consecuencia de comprender la voluntad de Dios, de tener inteligencia y sabiduría en el Espíritu. El apóstol no pone límites humanos a ese poder, a esa capacidad, sino que pide también que sea un poder conforme a la potencia. Por un lado era dunamis, pero ahora habla de la potencia, kratos, de su gloria, dice el versículo más adelante, en el 11b, conforme a la potencia de su gloria. Y aquí encontramos las palabras dunamis y kratos en una misma oración, y tiene que ver con fuerza y tiene que ver con poder. Dunamis es más activa, pero kratos, según lo que nos dice el griego, tiene más que ver con la fuerza interna. Si el hombre externo se va desgastando, el interno se va renovando. ¿Y por quién se renueva el interno? Y es por el Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que aquí el apóstol Pablo utiliza estas dos palabras para enfatizar que todo cristiano necesita fuerza. Usted y yo necesitamos fuerza.
Pero esa fuerza solo puede venir de Dios. Esa fuerza solo viene de Dios, que es la fuente que le puede dar fuerza a nuestra vida. Tal vez usted siéntase privilegiado. Usted pertenece a una minoría que no ha renunciado a las cosas de Dios. Usted pertenece a una minoría privilegiada en donde no entra a un lugar y se le está ofreciendo, ¿sí?, que va a vivir 1000 años, o que todo mañana va a florecer, o que todo va a ser positivo, o que usted está llamado a ser un gran empresario, es que su negocio va a prosperar y que usted siembra y cosechará. En este lugar no encontrará ese tipo de cosas. Leía la semana anterior, uno de los hombres más ricos del mundo, a través de una de sus empresas dedicada a la investigación, ya está pensando en cómo encontrar esa fórmula perfecta para que el hombre pueda prolongar su vida en esta tierra. Hablan de pensar en vida eterna. Y fuera de Cristo, ¿quién puede tener vida eterna? ¿Qué piensa Dios de la vida? ¿Acaso sacamos lo que dice Hebreo? ¿Acaso hay alguien que puede estar por encima del conocimiento de Dios? Dios tiene una voluntad muy clara. Y todo lo que estamos viviendo en estos tiempos son para llamarnos a la reflexión. Recordemos aquellas palabras que el mismo apóstol Pablo en Efesios 1 nos permite ver, versículos 19 al 22. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El apóstol Pablo nos habla a través de estas palabras del poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, que lo sentó a su diestra, que le dio autoridad sobre toda la creación. Ese poder es el que alimenta nuestra capacidad como hijos de Dios. Es la fuente de poder. ¿Y por qué razón? ¿Será que en ese entonces lo que Pablo buscaba era que ese poder necesitaban entender sus hermanos en Colosas? Esa capacidad de cómo debemos de ver la vida cristocéntrica. Y no tanto para que hagan señales y prodigios, sino lo que dice nuevamente nuestro versículo 11, en la última parte: para toda paciencia y longanimidad. ¿Se necesita fuerza para ser paciente? ¿Usted cree? ¿Se necesita fuerza para tener entereza? Y dice este versículo claramente: para toda paciencia y longanimidad. No era fácil ser un hijo de Dios, un cristiano, en esa pequeña ciudad, en el primer siglo. No es fácil ser cristiano en estos tiempos tampoco. ¿Para usted es fácil ser cristiano? ¿Para usted es fácil? A veces ni en la misma casa es fácil ser cristiano. No es fácil ser cristiano en una sociedad como la que vivimos. No es fácil cuando alrededor suyo todo el mundo le dice que el matrimonio pasó de moda, que es normal tener sexo ilícito, que es normal drogarse, que es normal probar el pluriamor, que es normal tomar lo que no es suyo porque hay que aprovechar las oportunidades. En una sociedad en decadencia, sin valores, sin preceptos ni principios, no es fácil ser cristiano. Los problemas espirituales siguen siendo los mismos desde ese entonces y ahora. El problema del hombre es almático. El problema que el hombre tiene es el pecado. Y en ese entonces no era fácil ser creyente, ni lo es ahora. Porque si para usted es fácil, amado hermano, lo felicito. No es sencillo realmente ser cristiano. Por eso el Señor nos manda a esforzarnos, a ser valientes, a perseverar, a animarnos, a tomar fuerza en Él, a no desmayar.
porque Él dice que nos va a sustentar. No solo hablamos del sustento, sino también del sostén. Y no solo hablamos de lo físico, hablamos de lo espiritual. No era fácil. Los miembros de la iglesia en aquella época tendrían que ejercer bastante paciencia. Había que soportar la burla y el cuestionamiento, no solamente de aquellos paganos a su alrededor, sino también de su propia familia, amigos. No era fácil. Tendrían que evitar reacciones carnales. Por eso habla de longanimidad. Había que tener entereza. Hay que tener entereza, amados hermanos, para no sucumbir ante las tentaciones. Hay tentación muchas veces de bajar el vidrio y decirle algunas cosas a las personas que a nuestro alrededor están. Las autoridades muchas veces cometen errores, los conciudadanos cometen errores, los hermanos cometen errores, la familia comete error. Y si nosotros actuamos en nuestra sabiduría, vamos realmente a equivocarnos. Y por eso esta capacidad que solo puede venir de parte de Dios es para darnos longanimidad, para darnos paciencia. Para poder crecer juntos, amados hermanos, hay que comprender la voluntad de Dios. Hay que comprender lo que Dios quiere para nosotros. ¿Necesitamos paciencia para crecer? Sí. Mírenlo en la vida de sus propios hijos. Cuando medían 50 centímetros o un poco más, ya querían ser de 2 metros. Cuando tenían 10 años, querían ser de 20. Sobre todo la generación de ahora quiere crecer así. Hay que tener paciencia para crecer. Y en el espíritu pasa lo mismo. En la unidad de la iglesia pasa lo mismo. Hay que tener paciencia. Hay que tener entereza para poder soportar todos los embates que vienen desde afuera y los que vienen desde adentro. Decía un pastor argentino: con una mano lavo la otra, pero con las dos lavo la cara. Los órganos articulados trabajan coordinadamente con la cabeza. Entender estos principios demandan también de capacidad y de esa fuerza a la cual el Señor nos ha llamado, sobre todo en un año, para edificarnos en amor. Como principio lo tenemos que hacer, amados hermanos, buscar la voluntad de Dios. Pero algo importante, amados hermanos, mira lo que dice esta última parte. Y dice que todo lo tendrían que hacer con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia. Esa voluntad de Dios para sus vidas, el gozo. Háganlo con paciencia, con longanimidad. Puedan ustedes resistir, ser realmente firmes. Busquen la voluntad de Dios, háganlo con todo gozo. Y para animarles, el apóstol Pablo lo hace recordar, como el día de hoy el Señor nos recuerda a través de su palabra. Tenemos que tener ese gozo. Y dice este versículo claramente: actos para participar de la herencia de los santos. Es necesario recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué hizo Dios? Nos hizo partícipe, dice este versículo, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos ha redimido de pecado, dice también este versículo 14, dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y también dice, nos ha trasladado al reino de Cristo. Amados hermanos, en la voluntad del Eterno podemos crecer. Vamos a encontrar crecimiento. En la voluntad de Dios encontramos nuestro crecimiento. Y para eso vamos a necesitar, como hijos de Dios, el conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual. Amados hermanos, tengamos claro
todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y si lo que hemos enunciado al momento nos parece poca cosa, no sé qué más el Señor pudo haber hecho después de haber enviado a Cristo Jesús. Nos hizo partícipe de su herencia, nos ha redimido de pecado, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Y gloria a Dios por aquello. Y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Gloria a Dios por conocer su voluntad. Gloria a Dios para que todos, amados hermanos, como familia en Cristo, realmente lo podamos hacer en unidad delante del Señor. ¿Quién eres delante de Dios? ¿Quiénes somos delante de Dios? Pregúntate en esta mañana, ¿quién eres? Tal vez podemos contestar con nuestro nombre. Y tal vez muchos dirán su nombre. Muchos dirán, soy cristiano. Muchos dirán, tengo a Cristo en mi vida. Tal vez otros dirán, no lo sé. Pero yo quiero decirte en este día que todo aquel que tiene a Cristo es hijo de Dios. Y hoy el Señor le ha hablado a sus hijos. Hoy el Señor le habla a su pueblo. Hoy el Señor le habla a la iglesia por la que viene pronto. Una iglesia sin mancha. Una iglesia bendecida. Una iglesia sin pecado. Una iglesia por la cual Cristo Jesús derramó su sangre preciosa. Y lo hizo en una cruz. Había que obedecer y Cristo obedeció hasta la muerte, porque había que satisfacer la justicia de Dios. El amor de Dios se manifestó en la cruz del Calvario, y en esa misma cruz se pudo satisfacer la justicia de Dios. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y se necesitaba de Jesús, del Cordero perfecto, sin mancha, para que pueda ser el único sacrificio para siempre, dando su vida, su sangre delante del Padre, para que todo aquel que crea por fe y se postre delante de Dios reconociendo que es imposible salvarse a sí mismo y que necesitaba de un Salvador y que necesitaba de un Redentor, y al recibir a Cristo Jesús, Dios te ve cubierto con la sangre de su Hijo. Y Dios con esa sangre te hizo una nueva criatura. Y Dios con esa sangre todo lo hizo nuevo en ti. Dios te hizo alguien nuevo para ser diferente. Esa voluntad de Dios sobre tu vida y la mía hoy nos lleva a buscar su conocimiento. Conocimiento pleno, a que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en inteligencia, en sabiduría, en inteligencia espiritual, para con toda paciencia y longanimidad podamos, amados hermanos, realmente presentarnos delante de Dios como Él lo pida. Y el Señor pide que en nuestras vidas debamos andar como Él es digno. Tú y yo estamos llamados a vivir vidas dignas delante de Él. Vidas sin prejuicios, vidas sin resentimientos, vidas sin cargas impositivas de una religión que tal vez ha gobernado tu vida por tantos años. El Señor quiere que vivamos vidas dignas delante de Él. Y para vivir vidas dignas delante de Él tenemos que ser libres en Cristo. Libres en Cristo. Y Cristo Jesús trajo libertad a nuestras vidas.
Cristo Jesús nos despojó del pecado. Cristo Jesús nos despojó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable para vivir esa vida digna delante del Padre. El Señor quiere que le agrademos en todo, que nuestro pensar, nuestro actuar y nuestro hablar le agrade a Él. Hoy es tiempo de reconocer delante de Dios que no vamos a crecer y no podremos crecer si en nuestras vidas hay todo aquello que Él aborrece. Despojémonos del resentimiento, despojémonos del orgullo, despojémonos de la egolatría, despojémonos de todo aquello que tal vez está siendo obstáculo para caminar en unidad. Hoy el Señor habla a su familia, habla a sus hijos, y hoy el Señor quiere que conozca que su voluntad es suprema, que su voluntad es soberana y que siempre sus pensamientos, sobre todo sus hijos, van a ser para bienestar. Que este conocimiento de su voluntad nos lleve también en todo momento a crecer llevando frutos dignos de arrepentimiento, esos frutos dignos de que somos ahora hijos de Dios. Que prevalezca en nosotros la plenitud del Espíritu Santo, que sea manifiesta en nuestro proceder, en nuestro actuar, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dios quiere lo mejor para sus hijos. No rechaces, no des la espalda a lo que Dios dice en este día a tu vida. El Señor dice en su palabra: aconseja al sabio y será más sabio, aconseja al necio y será tu enemigo. No nos constituyamos enemigos de Dios. Ya Jesús nos reconcilió con el Padre. Recibamos su consejo, recibamos su consejo y busquemos su rostro, busquemos en conocimiento, en intimidad delante de Él lo que Él desea para cada uno de nosotros. Que crezcamos en intimidad. Dios bendice a su familia. Dios bendice a todo aquel que tiene a Cristo Jesús. Y si tú en esta mañana quieres experimentar esa bendición, si tú en esta mañana quieres realmente sentir ese abrazo de Dios para con sus hijos, hoy es el tiempo de tomar la decisión más importante en tu vida, y es recibir a Cristo Jesús. Es recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Abre tu corazón a Cristo, entrega tu vida a Cristo, arrepiéntete de todos tus pecados, reconoce que en tus caminos no había esperanza. Estabas actuando en tu prudencia, estabas actuando en tu conocimiento, pero eso, aunque recto te parecía, su final es muerte y destrucción, porque solo en Cristo Jesús podemos encontrar salvación y vida eterna. Y el Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy el Señor habla a todo aquel que no tiene a Cristo Jesús. No pierdas un día más sin Cristo. No pierdas un día más sin vivir en Cristo Jesús. Si tu decisión por Cristo en este día es real, levanta tu mano donde tú te encuentres, sea aquí presencialmente o sea en tu casa, y hagamos una oración. Padre eterno, me presento delante de ti como un pecador, reconociendo todos mis pecados y mis ofensas hacia ti. He reconocido que no puedo salvarme a mí mismo, que necesito a Cristo Jesús en mi vida.
quien murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por mí. Quiero recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Entrego mi vida, abro mi corazón para que gobiernes mi vida de hoy y por la eternidad. Recibo a Jesús y quiero que mi nombre delante de ti, Señor, esté inscrito en el libro de la vida. Padre eterno, Padre santo, perdóname en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios y mi Rey, porque sé, mi Dios amado, que tu palabra no regresa vacía. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, muchas gracias, porque en esta mañana, hoy, en este lugar, es tu presencia. Es tu presencia, es tu gloria la que llena este lugar. Es tu gloria, mi Dios amado, la que llena este lugar. Señor, y no queremos salir de tu presencia. Gracias a ti, Señor, que nos acompañas a todo lugar. Por eso, Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas y te pedimos perdón por nuestros pecados, ofensas y transgresiones. Queremos pedirte perdón en el nombre de Jesús. Mi Dios amado, si hemos pecado de pensamiento, de acción o de palabra, en el nombre de Jesús, permítenos, Señor, despojarnos de todo aquello que no te agrada y darnos la oportunidad de crecer en unidad, edificándonos en amor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.